A Satanás no le importa con quién te cases, qué estudies, dónde vivas, a qué iglesia asistas, con que no te cases con quien Dios quiere que te cases, con que no trabajes donde Dios quiere que trabajes, con que no estudias lo que y en donde Dios quiere que estudias, y con que no asistas a la iglesia a la que Dios quiere que tú asistas. Y ahora escuche lo que le voy a decir. Satanás no tiene un camino para ti. Satanás no tiene un camino para ti. Él no tiene un plan para tu vida. Satanás no tiene una visión para tu futuro. Lo único que Satanás quiere es que no hagas lo que Dios quiere. Para que Satanás tenga una voluntad para ti, Satanás tendría que ser omnisciente. Y Satanás no es omnisciente. El único omnisciente es el Dios no creado. Satanás es una criatura creada, valga la redundancia. Satanás es un ser creado. Y a los seres creados no se les da ni la omnisciencia, ni la omnipotencia, ni la omnipresencia. Satanás no sabe cuál es tu futuro. Él no sabe cómo va a terminar tu vida. Entonces él no puede tener una voluntad para ti. Satanás no tiene una obra maestra para tu vida. Lo único que Satanás quiere es que no cumplas con la obra maestra que Dios sí tiene para tu vida. Satanás quiere que andes en cualquier camino menos en el camino de Dios. Es lo que Satanás quiere. Él sabe que si te dice, haz esto, no lo vas a hacer. Si Satanás se te apareciera hoy en la noche, yendo a casa, en ese callejón oscuro, así lloviendo como está ahorita, y se pone delante de ti y te dice, quiero que hagas tal y así, Satanás sabe que tú le dirías no. Porque Satanás sabe que a usted no le interesa obedecer a Satanás. Satanás no le importa dónde termines, con que no termines en la voluntad de Dios. Entonces Satanás quiere que tú andes en cualquier camino, en el que sea, no importa en cuál, con que no sea el camino establecido por Dios. A Satanás no le importa dónde terminas. Satanás no está dedicado a que tú hagas lo que él quiere que hagas, sino que no hagas lo que Dios quiere que hagas. A Satanás no le importa que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. Lo que le importa es que no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabe qué es un adorador de Satanás? No son los miembros de la iglesia de Satanás, son unos payasos nada más. No. Un adorador de Satanás es cualquiera que está haciendo cualquier cosa aparte de lo que Dios quiere que haga. Pues quiero que se remoje en ese pensamiento. Cualquiera que está haciendo cualquier cosa aparte de lo que Dios quiere que haga es un adorador de Satanás. Ahora, Dios sí tiene un propósito para tu vida. Él sí. Dios sí es omnisciente, Dios sí es omnipotente, Dios sí es omnipresente.
Dios sí puede ver tu fin desde antes de tu principio. Dios sí puede ver tu futuro eterno. Por ejemplo, Dios sabe con quién Él quiere que tú te cases. Satanás no tiene una voluntad para tu vida. A Satanás no le importa con quién tú te cases, con que no te cases con la voluntad de Dios para tu vida. Es lo único que le importa a Satanás. ¿Ok? Dios sabe a qué instituto bíblico Él quiere que tú vayas. A Satanás no le importa que estudies, con que no vayas a estudiar en donde Dios quiere que tú estudies. Dios sabe a qué iglesia Él quiere que tú asistas. Él sabe de qué iglesia Él quiere que tú seas parte. Honestamente, a Satanás no le importa a qué iglesia tú asistas. A Satanás le da igual si tú vas a la iglesia católica o si tú vas a otra iglesia, a otra buena iglesia bautista, con que no sea la iglesia en donde Dios quiere que tú estés. ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Ok, por ejemplo, vamos a ver si funciona esta cosa. Kevin, ven. No voy a aventar la silla, hermanos, no se preocupen. Ya tenemos una silla quebrada, no voy a quebrar otra. Siéntate ahí en esa silla, Kevin. Aquí tenemos dos sillas iguales. A Satanás no le importa en cuál de estas dos sillas se sienta Kevin, mientras no se vaya a sentar en la silla en la que Dios quiere que se sienta. ¿Sí? Son dos sillas iguales. A ver, siéntate en aquella. ¿Cómo la sientes? Igual, ¿verdad? Se parecen, son del mismo color, la misma tela, se sienten igual de cómodas, ¿sí? Igual de resistentes. Pues sí, esta es la mía, tiene que ser resistente. Entonces, ¿en cuál te quieres sentar tú? Para ti es lo mismo, ¿verdad? Gracias, Kevin, parece que lo ensayamos. Para ti es lo mismo, a ti te da igual en cuál te sientas, ¿verdad que sí? Y es exactamente lo que le dice Satanás a Kevin. Es lo mismo, no importa, se parecen mucho. Entonces, ¿por qué no sentarte en la que tú quieras sentarte? ¿En cuál te quieres sentar? ¿En esa o en esta? Ahí estás bien. ¿Para qué moverte, verdad? Gracias, Kevin, puedes regresar a tu lugar. ¿Okay? Ningún animal fue lastimado en la producción de esta ilustración. Ahora, no le importa con quién te cases, qué estudies, dónde vivas, a qué iglesia asistas, con que no te cases con quien Dios quiere que te cases, con que no trabajes donde Dios quiere que trabajes, con que no estudias lo que y en donde Dios quiere que estudias, y con que no asistas a la iglesia a la que Dios quiere que tú asistas. Repito, a Satanás le da igual si usted se va a la iglesia católica que está aquí enfrente, o si se va a una buena iglesia bautista, fundamental, independiente, ganadora de almas. A Satanás le da igual con que no asistas a la iglesia a la que Dios quiere que usted asista. Mire Isaías 53. Para ustedes que están preocupados por la sequía, ya salió el pronóstico de huracanes para esta temporada y va a haber un récord alto de huracanes. Y así como les dije hace unas semanas, los que estaban allá orando y danzándole a Tlaloc por lluvia, allá en la presa, en unos meses le van a estar danzando a Tlaloc para que ya no haya lluvia. Entonces es lo mismo. Isaías 53, ¿ya están ahí? Ahora, ok, Satanás no tiene una voluntad para tu vida, ¿sí? Simplemente quiere que no hagas lo que Dios quiere que hagas. Entonces, ¿qué hace Satanás?
Satanás te da una alternativa. Satanás te da una opción. Isaías 53:6. Todos nosotros ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿por qué? ¿Por el camino de Satanás? ¿Por el camino del diablo? ¿Por el camino del chamuco? Por el camino de la falsa religión. Por el camino de la salvación por las obras. No. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es exactamente lo que Satanás quiere. ¿Cómo nos descarriamos? Apartándonos por nuestro propio camino. Es más, Satanás no tiene una voluntad para tu vida. Satanás prefiere que tú tengas una voluntad por tu vida. Por eso Satanás te dice, es tu vida. Haz lo que tú quieras. Toma tus propias decisiones. Cásate con quien tú quieras. Participa en las actividades que a ti te gustan. Asiste a la iglesia que tú quieras asistir. Al cabo, todas son iguales. Esta iglesia se parece a aquella. Mira, ¿qué diferencia hay? Haz lo que tú quieras. El diablo no quiere que le sigas a él. El diablo quiere que tú te vayas por tu camino. Te dice, vete por donde tú quieras. Haz lo que tú quieras. Un éxito para Satanás es que cada cristiano haga su propia voluntad. Satanás es un ser creado, es un ser limitado, es un ser finito. Satanás no tiene un registro de todos nosotros, mucho menos de todos los cristianos en el mundo, mucho menos de toda la gente del mundo. Satanás no tiene un conocimiento infinito de todos, conoce a algunos. Pero él y sus ángeles están activamente obrando para darle a cada persona alternativas por no seguir a Dios. Un éxito para Satanás es que tú hagas tu voluntad. Y cada área de la vida, Satanás inventa falsificaciones para que no tengas que ceder a la voluntad de Dios. Los sustitutos de Satanás no siempre son cosas malas. A Satanás no le interesa que tú andes en los antros, en las borracheras. No, a Satanás poco le importa que andes en los centros nocturnos o los clubes para, según dicen ahí, club de caballeros. No hay ningún caballero en esos clubes. A Satanás poco le importa si tú terminas en un centro de vicios o en una buena iglesia, con que no estés en la voluntad de Dios. Porque si algo sí sabe Satanás, es que un cristiano en la voluntad de Dios es un cristiano que Satanás no puede detener. Y es un hijo de Dios con quien Satanás no puede herir a Dios. Y cada hijo de Dios que Satanás logra desviar de la voluntad de Dios es un hijo de Dios que Satanás puede usar para herir a Dios. ¿Están conmigo? Donde termines no le importa, mientras no termines en medio de la voluntad de Dios.
Y no estoy hablando de no ir a un instituto bíblico, estoy hablando de ir al instituto bíblico equivocado. No estoy hablando de no ir a la iglesia, estoy hablando de ir a la iglesia equivocada. No estoy hablando de no casarte con un cristiano, estoy hablando de casarte con el cristiano equivocado. No estoy hablando de no leer la Biblia, estoy hablando de leer la Biblia equivocada. Satanás produce, inventa falsificaciones para que tú no tengas que ceder a la voluntad de Dios. Y escucha bien esta declaración. Tú no serás un éxito hasta que encuentres qué Dios quiere que hagas y dónde quiere que lo hagas y cumplas con ambas cosas. Lo voy a decir otra vez porque algunos no están escuchando. Tú no serás un éxito hasta que encuentres qué Dios quiere que hagas y dónde quiere que lo hagas y cumplas con esas dos cosas. La voluntad de Dios para tu vida es tanto un qué como un dónde. Y podríamos añadirle un cuándo. Y no serás un éxito si no encuentras qué Dios quiere que hagas y lo hagas donde Dios quiere que lo hagas y lo hagas cuando Dios quiere que lo hagas. No tienes que hacer cosas malas. No tienes que darte al vicio, a hacer drogas, a fumar cigarros. No tiene que ser esas cosas. Satanás poco le importa si tú vuelves a cometer un solo pecado el resto de tu vida. Le echamos la culpa a Satanás por tantas cosas. Ay, caí en la tentación, triste chamuco. Y Satanás dice, ¿yo qué? Yo ni te conozco. Triste Satanás, me puso el pecado mero enfrente. No es cierto, no es cierto. Tú lo estás buscando. Como el sacerdote católico que iba en un tren, en esos trenes que hay 3 asientos, y de un lado tenía una viejita y del otro lado tenía una muchacha bien guapa, según él, yo no sé, según él. Y el tren agarró una curva y se inclinó hacia la viejita, y el sacerdote dice, ay, Padre, líbrame de la tentación, se persina. Y el tren agarra otra curva y se inclina hacia la muchacha bonita y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Así viven la mayoría de los cristianos. Ay, es que el diablo está atacando. No, tú estás alimentando tu carne. Oh, es que el enemigo anda con todo. No, tú eres tu peor enemigo. A Satanás no le importa si tú vuelves a cometer otro. A Satanás no le importa si tú vuelves a echar otra mentirita blanca el resto de tu vida. A Satanás le da igual. Con que tú no encuentres y hagas la voluntad de Dios. Y no tienen que ser cosas malas, pueden ser cosas buenas. Usted sabe que hay más gente fuera de la voluntad de Dios haciendo cosas buenas que haciendo cosas malas. Más gente se ha equivocado en su servicio a Dios por hacer cosas buenas que por hacer cosas malas. Y pueden ser cosas buenas, pero si no son las cosas buenas que Dios quiere que hagas, estás agradando más al diablo que a Dios.